trabajo del historiador. Y entonces hablamos de la historia con letra mayúscula. Ok. Cuando el historiador hace esa reconstrucción, en realidad lo que hace es armar como una especie de rompecabezas de los acontecimientos, o sea, de la historia con H minúscula, de los hechos. ¿Qué le interesa al historiador? Al historiador no le interesa demostrar, verificar, comprobar a través de un método que lo que dice ocurrió así como lo dice. A la historia lo que le interesa es explicar por qué ocurrieron las cosas como él dice que ocurrieron. Entonces, a lo mejor yo digo, Juan le pegó a Pedro. Lo que el historiador está intentando hacer no es demostrar que en efecto Juan le pegó a Pedro, porque ahí está la evidencia. Lo que el historiador va a intentar demostrar es cuál fue la secuencia de hechos y por qué ocurrieron así. El evento no es solamente que Juan le pegó a Pedro. El evento es que Pedro primero fue y le recordó el 10 de mayo a Juan. Juan se enojó, le pidió una explicación, Pedro se la volvió a recordar y entonces Juan le dio el golpe. Entonces, con esa descripción que acabamos de hacer, imaginen, es el trabajo del historiador. El trabajo del historiador es reconstruir el hecho, armar como el rompecabezas para entender por qué ocurrió lo que ocurrió. Y en ese sentido decimos que la historia hace teoría científica. Teoría porque no va a poder demostrar, verificar, comprobar a través de un método lo que está diciendo. ¿Por qué no lo va a poder comprobar? Justo porque no es como en el caso de las ciencias naturales o exactas, que pueden ir al laboratorio, reproducir el hecho y verificar que en efecto ocurre lo que se dice que ocurre. En el caso de la historia, tenemos que el historiador, además de ser la persona que va a hacer la reconstrucción, también es una persona que está involucrada en los hechos. Por lo tanto, también es un hecho o es un sujeto histórico. Dicho de otra manera, yo, Mérida, tú, Juan Carlos, Joel, Romero, Diego, todos nosotros estamos involucrados en la sociedad. Y si alguien llegara y les dijera, a ver, Emily, tú por favor, tú, dinos la verdad de lo que ocurrió. Y también le preguntamos a Joel, sin duda, lo que nos diga Emily va a ser la versión de lo que ella vio. No quiere decir que lo que ella vio es lo único que ocurrió. Porque sin duda, en su posición, en la edad que tiene, en el lugar donde vive, en la forma de pensar que tiene, en la familia como vive, con la que vive, la hace pensar de modo distinto a como piensa, por ejemplo, Joel. Por lo tanto, la versión de la historia que nos va a contar Joel puede ser que coincida en algunos datos con lo que nos platique Emily, pero no quiere decir que van a ser 100% iguales. Exactamente lo mismo ocurre con el historiador. Entonces, cuando hablamos de historia o hablamos de teoría de la historia, tenemos que contrastar con el resto de las ciencias para decir que la historia es una ciencia no como las ciencias naturales o exactas, porque no es capaz de demostrar, como en el caso de las ciencias naturales o exactas, lo que afirma. Lo que va a tener que hacer el historiador es argumentar, es decir, dar razones, aportar pruebas. Y a lo mejor Emily llega y aporta las pruebas que desde el ángulo donde ella está parada nos puede aportar. Y luego llega Joel y también hace lo mismo. ¿Cuáles de las dos pruebas son mejores? Ninguna de las dos. Las dos son pruebas desde ángulos de vista distintos. Por lo tanto, lo que nos diga Joel no sustituye a lo que diga la compañera o a la inversa. Y por eso es que cuando nosotros estudiamos o vemos historia, nos vamos a encontrar con que puede haber varias versiones
del mismo hecho. Y entonces eso me permite a mí retomar lo que veíamos sobre teorías del poblamiento de América. ¿Por qué había necesidad de que nos fuésemos a estudiar las teorías del poblamiento de América como lo hicimos? Bueno, en primer lugar, porque interesa que comprendamos que el trabajo del historiador va a representar trabajos de teoría científica, porque quiere decir que el historiador, Emily o Joel, no van a llegar aquí a inventarnos lo que dicen. Nos van a dar pruebas. Y lo que digan se va a quedar a título de teoría, porque cada uno de ellos reconoce que no tiene la película que reproduce el hecho para poder demostrar que lo que dicen es así, pero que tienen pruebas y que esas pruebas tampoco son definitivas. Por eso se queda en el nivel o en la categoría de teoría, pero es científica porque hay un trabajo riguroso en el que cada uno de los historiadores se compromete a no meter su visión personal, sus preferencias, para poder quedar en título de teoría de carácter científico. Ahora, cuando el historiador va a estudiar, válgase la redundancia, un hecho, ¿por qué razón estudiaría el hecho? Bueno, el historiador estudia el hecho después de que el hecho ya ocurrió, no antes. A veces lo estudia durante, pero la gran mayoría de las veces lo estudia después. ¿Qué tiene que hacer el historiador? Regresar, por decirlo de alguna forma, en el tiempo. Pero eso es imposible, no se puede regresar en el tiempo. Bueno, va a regresar en el tiempo a las evidencias que el tiempo dejó. Entonces, a lo mejor ahí vamos a recurrir a fuentes primarias o a fuentes secundarias. Primarias, si nos vamos a remitir a datos directos, personas directas que vivieron el evento. Por ejemplo, una fuente primaria sería el pedazo de hueso que nos encontramos sobre los primeros pobladores en América. ¿Y cómo sabemos que fueron los primeros? Es allí donde le vamos a tener que hacer pruebas, a lo mejor la prueba del carbono 14 para saber la antigüedad que tiene ese primer hueso que nos encontramos, o ese hueso, y buscar, a ver si hay más huesos, a lo mejor hay uno más antiguo. Vamos a tener que hacer seguramente estudios genéticos para ver si el hueso es humano o es animal. Bueno, esas son fuentes primarias. También podemos recurrir a fuentes secundarias. La investigación que ustedes hicieron respecto al poblamiento de América fueron investigaciones en fuentes secundarias. Es decir, ustedes no fueron directamente a preguntarle a los pobladores, ni fueron a hacer investigaciones o excavaciones para encontrar vestigios. Fueron a los libros. Y los libros ya son un intermediario entre ustedes y el hecho que estamos estudiando. Bueno, cuando el historiador estudia el hecho, decíamos, tiene que volver hacia atrás. Y lo que va a hacer el historiador es algo así como armar un rompecabezas, que es como armar la trama del acontecimiento. Si ustedes leen una novela, ustedes van a encontrar en la novela una trama, o en una película van a encontrar la trama. Y la trama es los porqués se van armando la secuencia de los hechos. Eso es la trama. Y en cada pedacito de la trama se van dando como nudos o clímax. Los nudos son lo que provoca el cambio, son lo que provoca la transición. En el caso del historiador, es exactamente lo que va a tener que hacer. Va a tener que regresar al pasado de la forma como sea posible, fuentes directas o indirectas, armar el rompecabezas, y armarlo quiere decir encontrar en qué momento las piezas se unen para encontrar el porqué. O sea, para armar la trama. La versión del rompecabezas que yo arme será mi versión de las cosas, y seguramente Juan Carlos va a armar la suya y Diego la suya, con las herramientas, con los argumentos que encuentre. Pero de lo que no podemos estar ajenos
es que cualquier trabajo que haga el historiador va a partir de estas 4 categorías que tenemos aquí. La primera, la categoría de espacio. Parece ridículo que tengamos que decirlo, pero es necesario decirlo. El espacio es una condición que contribuye a que el hecho ocurra como ocurre. Por ejemplo, no pensamos igual quienes vivimos en Cancún que quienes viven en la Ciudad de México, porque el espacio donde nos desenvolvemos marca una gran diferencia en nuestro modo de pensar. En Cancún, por ejemplo, la gente tiene que estar alerta a los huracanes, tiene que saber qué hacer. En México no están alerta de los huracanes, están alerta de los terremotos. Por lo tanto, quiere decir que el espacio geográfico sí influye directamente en nuestra forma de ser y por lo tanto puede ser una condición que contribuya a que los eventos ocurran como ocurren. Ejemplo, tenemos, ¿en qué lugar del país, de México, consideran ustedes que haya mayor riesgo de contagio de coronavirus? ¿En Cancún o en Puebla? Puebla. ¿Por qué Puebla? Cancún, ¿Por qué Cancún? porque es una zona turística. Yo digo que Puebla porque, o sea, Cancún está como que más a la orilla y así, ¿no? Y Puebla está como que más en medio. Más en medio, ¿verdad? Supongo que tiene más habitantes. Ok, perfecto. El argumento que estás aportando, compañero. Está en el centro, hay más población, pero Cancún, aunque es más chico que Puebla y Es está a la zona orilla, turística. por ser una zona turística, tiene más afluencia de población que viene de muchas partes del mundo, que puede ser que tengan como una especie de carretera más inmediata al contagio. Luego, entonces, con ese dato, lo que podemos corroborar es que efectivamente el espacio es una condición de los hechos que ocurren. Otra condición es el tiempo. Por ejemplo, no se comportan igual, no son iguales los niños de ahora en comparación a los niños de hace 40 años. ¿Por qué no son iguales? Por el tiempo, nada más por el tiempo. Porque los niños de ahora traen consigo toda la herencia de lo que todas las generaciones anteriores han logrado. Y gracias a eso es que, por ejemplo, ahora tal vez las mamás, además de tener un hijo, tienen un trabajo. Y entonces, como tienen un trabajo, le dan el celular al niño pequeño para que se distraiga y total que ya un niño de 5 meses sabe usar a la perfección el celular y ya sabe ir a YouTube y ya sabe darle clic al video y cambiar de video. Eso los niños de hace 40 años no sabían hacer. ¿Qué marcó la diferencia? El tiempo. Ahora, hay una gran diferencia también entre los niños que viven en ciudades a los niños que viven en zonas rurales. Porque a lo mejor el niño de la zona rural ya tenga 4 años y todavía no sepa entrar a un video en YouTube. Pero el niño que vive en Cancún, seguro que ya lo sabe. Entonces, ahí tenemos como la diferencia de espacio y tiempo, o la categoría de espacio y tiempo, son categorías que van a contribuir a la formación de un hecho que vamos a denominar histórico. ¿Cuándo sabemos que el hecho es histórico o será histórico? En el momento en que está ocurriendo no lo sabemos. Lo sabemos después. Por eso decimos que el historiador tiene que mirar hacia atrás para hacer la reconstrucción del hecho. Hay ocasiones en que está ocurriendo el hecho y ya sabemos que es histórico. Por ejemplo, en este momento está ocurriendo la pandemia y ya en este momento sabemos que la pandemia es histórica. Entonces eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué es un hecho histórico? Un hecho histórico es aquel acontecimiento que por la magnitud o por las características que tiene, transforma la forma de funcionar de la sociedad.
ya sea lo político, lo económico, lo social o todo en su conjunto. Por ejemplo, ¿la pandemia está transformando solo lo económico? No. ¿Solo lo político? No. ¿Solo lo social? No. Está transformándolo todo. De tal forma que hoy nosotros estamos aquí en una clase en línea. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que así lo haríamos? A lo mejor había maestros que decían, no, pero ni el proyector voy a usar, ni el cañón voy a usar. Y hoy tenemos que. Eso quiere decir que el hecho está ocurriendo y ya sabemos que es histórico. ¿El historiador ya puede estudiar el hecho? No, todavía no. Aunque ya puede ir armando su versión del hecho, como todavía no termina el hecho, todavía no puede hacer la construcción, pero tiene un gran beneficio. Va a recurrir a fuentes directas, porque aquí está en vivo y en directo. ¿Hasta aquí esto es claro, jóvenes? Sí, por favor. Bueno, quiero decirles que son las 11:40 y voy a una reunión. Pero quiero decirles que hasta donde hemos llegado, es decir, periodo de compensación, reporte de lectura 1, reporte de lectura 2, investigación 1, investigación 2, exposición, hasta ahí vamos a cerrar el parcial. No he terminado yo de cerrar el parcial, por lo tanto, la próxima clase, el día lunes, yo voy a terminar de explicar esto y voy a cerrar ya la calificación del primer parcial. ¿Con qué? Insisto, con el periodo de compensación, con el reporte de lectura número 1, con el reporte de lectura número 2, con la investigación 1, con la investigación 2 y una exposición. ¿Qué va a pasar con los compañeros que aún no exponen? Con esos compañeros me voy a ver particularmente el día de mañana para que terminemos las exposiciones. Les voy a pedir entonces a todos los compañeros que saben que no han expuesto, nos veamos el día de mañana a la hora que corresponde la clase en su horario de clases. Nos toca la clase el día de mañana de 11 a 12 del día. Ok, entonces les voy a pedir a los compañeros que faltan de exponer que nos veamos de 11 a 2. Yo tengo una pregunta. ¿Y qué va a pasar con el examen? No tenemos examen, porque si ustedes recuerdan, en la estructura de la evaluación que dijimos íbamos a tener, íbamos a evaluar con reporte de lectura, investigación, exposición y el propedéutico o el periodo de compensación que vale 15 puntos. ¿Cuál es la parte más fuerte de la evaluación? La exposición, ¿no? Revisen sus El apuntes. reporte de lectura. Lo platicamos en la primer clase que tuvimos. Lo más importante son las lecturas, porque tienen valor de 40%. La investigación tiene un valor de 20%. No, perdón, la investigación tiene un valor de 25%. La exposición tiene un valor de 20% y el periodo de compensación tiene un valor de 15%. ¿Sale y vale? Profa. Entonces, no afecta en nada, permítanme un segundo, no afecta en nada que no termine en este momento de explicar, porque no tenemos examen, y yo voy a continuar explicando, voy a retomar la explicación de esto para que cerremos la próxima clase. Pero yo en esta semana cierro calificaciones y el día viernes estoy mandando calificaciones para que ustedes revisen si tienen alguna duda. ¿Por ahí alguien preguntó o iba a preguntar algo? Sí, yo, profa. Bueno, en mi caso, no tuve periodo de compensación de historia. Ningún profe se comunicó conmigo porque yo el jefe de grupo para ver lo del periodo de compensación. ¿De qué grupo eres tú? ¿O de qué grupo eras? Vengo del M. Ok, de acuerdo. No te preocupes.
Porque seguramente eso me lo platicaste el primer día de clase. Sí, se lo dije. Hicimos un pase de lista en un formulario y en ese formulario una de las preguntas era si habías hecho el periodo de compensación. Así que, en efecto, yo les dije qué ocurrió. Entonces, simplemente yo no voy a considerar el periodo de compensación para evaluarte a ti, solo voy a evaluar con lo que hay. Ok, profe, No gracias. quiere decir que cada actividad que hayamos hecho va a valer más, no, vale exactamente lo mismo. Nada más que si, por ejemplo, en tu caso, el total de puntos que puedes alcanzar son 85, porque 15% es el periodo de compensación, ok, para ti 85 equivale a 10 o a 100. ¿Sí me explico? Sí. Perfecto. Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Yo también no estuve en el periodo de compensación, pero soy nuevo. No Aplica estaba en ningún... exactamente el mismo mecanismo. ¿Tú eras en la tarde? No, es que no estaba en esta escuela. Ah, ok. Entonces lo dejaste registrado en el formulario que contestaron la primera vez que contestaron. No te preocupes, Antonio. En este momento tomo nota. Gracias. Bueno, nos vemos mañana, jóvenes, quienes van a exponer. Buen día, profa. Sale y Adiós, vale. profa. Gracias, jóvenes. Hasta luego, profa. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Adiós, profe.